¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Abriendo Puertas. Faltan 21 días para las elecciones presidenciales. El pasado jueves se inició en todo el país la campaña electoral. Campaña en la que veremos el lenguaje y los discursos, además de las propuestas, de los 10 aspirantes a la silla de Miraflores. Participa, expresa tu opinión, tu voto cuenta. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario de la Mesa de Unidad Democrática. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias. Es la segunda vez que nos acompaña. Es la segunda vez. Gracias por invitarme 2 veces. Nació en Barquisimeto, es guaro. Abogado y político, fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos que comenzar con la reunión virtual del pasado miércoles entre la delegación de Estados Unidos y la delegación de Venezuela, encabezada por Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Emitieron un comunicado donde las partes se comprometen a un diálogo directo y sobre todo respetarse como países autónomos. Vamos a ver el siguiente sonido y después lo comentamos. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Y además que sean diálogos públicos, sin especulación. En el contexto de Venezuela, lo hemos dicho antes, estamos abiertos al diálogo y de buena voluntad para que las personas tengan elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio. Y sabemos que ese cambio democrático no será fácil. Sin embargo, la Casa Blanca siempre se ha mantenido favorable a conversaciones y a apoyar las aspiraciones de los venezolanos, especialmente a través de la implementación del Acuerdo de Barbados, que consideramos es la mejor herramienta para que los venezolanos tengan las elecciones libres que ellos merecen y abordar la crisis migratoria. ¿Qué importancia tiene esta reunión en época electoral? Yo creo que la importancia deriva de que Estados Unidos es un país significativo, el país más importante, de más peso en el mundo y en nuestra región, en nuestro continente. Y Venezuela es un país que ha tenido tradicionalmente interés en relaciones buenas con los Estados Unidos y con todos los países. Por eso yo creo que esta rectificación, que se hace un poco al estilo del gobierno, que rectifica, así como Carlos Monzón, el boxeador, cuando se salía pegando, se salía tirando golpes. El gobierno cuando rectifica como si no lo hiciera, anunciando más bien que como que estuviera obligando al otro. Pero urbanidad aparte, porque no todo el mundo está obligado a ser educado. De todas maneras, yo creo que lo importante del paso es que eso se normalice. Lo que le conviene a Venezuela es relaciones normales con todos los países, para poder ir recuperando el crédito internacional que le permita, atraer inversiones, generar fuentes de empleo, normalizar las instituciones venezolanas. Esa normalidad hay que provocarla, hay que propiciarla y yo por eso, yo encuentro que eso es muy conveniente. Que ocurra, debió haber ocurrido antes. Nunca debieron interrumpirse porque las diferencias no son suficientes para que los países rompan y dejen de hablar. Aún cuando hay diferencias es que hay que hablar más. Pero yo creo que la reanudación en este momento además es oportuna. Es oportuna también porque lo que hay que significar al mencionar al presidente Maduro a los acuerdos de Barbados y hacerlo también el subsecretario de Estado que habló, que vimos en el audio allí que presentaste, al hacerlo ambos
están haciendo énfasis en ese hecho. Aquí la democracia venezolana, la que está prevista en la Constitución, va a estar sometida a una prueba importante el próximo 28 de julio y lo que todos esperamos sin excepción, es que esa prueba se supere con normalidad y que la voluntad expresada por los ciudadanos sea respetada por el liderazgo, tanto el liderazgo del gobierno como el liderazgo de la oposición. En la misma onda, la comunidad internacional se ha expresado y han hablado sobre la necesidad de unas elecciones libres y justas en Venezuela. Es verdad, y en ese sentido yo lamento mucho que se haya restringido tanto la posibilidad de observación internacional, al punto de que no vaya a haber observación internacional. La observación de la Unión Europea. Porque la Unión Europea estaba muy interesada. Hubo también, digamos, iniciativas en Brasil y en Colombia por parte de las autoridades electorales, pero que se sabía que tenían el respaldo tanto del presidente Lula como del presidente Petro, el interés de Naciones Unidas, que finalmente mandaba solamente un panel de expertos, pero que estaba interesada en una misión de observación. Todo eso hubiera contribuido mucho a la confianza en las elecciones, que es lo que queremos que haya confianza en las elecciones por parte de todos los ciudadanos y por parte de la comunidad internacional. Ahora, ese interés hay que tenerlo en cuenta, ese interés que expresan los países de Europa, los países de América Latina en nuestro proceso, hay que tenerlo en cuenta porque no se puede ser indiferente a esa atención internacional. Lo que ellos están viendo es cómo vamos a hacer nosotros para resolver nuestros conflictos internos civilizadamente, constitucionalmente, porque eso va a incidir en la confianza que tengan en nosotros de aquí en adelante, que nos hace falta a todos, independientemente de quién gobierne. Yo, por supuesto, tengo una idea de quién quiero que gobierne, que es por quien yo voy a votar, que es por Edmundo González, pero, desde luego, quien sea que gobierne Venezuela, lo que le conviene a los venezolanos es que haya en el mundo entero, sobre todo en los países más interesados en Venezuela, los que tienen más capacidad de relacionarse con nosotros y de invertir, que haya confianza en nuestro futuro, en nuestro porvenir y en la seguridad que el país exprese. El pasado jueves se inició la campaña electoral, una campaña muy corta, por cierto. Los 10 aspirantes a Miraflores medirán no solo un lenguaje, sino también sus maquinarias. ¿Cómo debe ser esta campaña electoral? Es una campaña corta y una campaña desigual, porque el ventajismo, lamentablemente, no solo es que no se ha dominado. Eso le iba a preguntar, si cree que es una elección dispareja. No, es desigual porque evidentemente no aplican las mismas reglas para todos. Aun cuando las reglas legales y constitucionales aplican, están allí, pero no se cumplen igual. Es como en el cuento La granja animal de Orwell, que el manifiesto de los cochinos cuando tomaron el poder dijeron, todos los animales son iguales, pero hay unos animales más iguales que otros. Bueno, pues es así. Esta campaña, ¿qué aspiro yo de ella? De esta campaña breve, que sea respetuosa con todo el mundo, que el lenguaje que se utilice no complique las cosas para después, sino que facilite las cosas para después, porque ese periodo tan largo que hay entre la elección presidencial y la toma de posesión de las nuevas autoridades, cuando además todas las encuestas serias indican que es altamente probable que haya un cambio en la conducción del Poder Ejecutivo Nacional, entonces ese periodo va a requerir de mucha serenidad, de mucho aplomo, va a requerir de un clima que vaya venciendo las desconfianzas que se han ido sembrando a lo largo de estos años, porque al final este es un solo país, no tenemos un país de repuesto, Margarita, este es el país de todos y es muy importante que los venezolanos todos, sin excepción, sintamos que hay diferencias entre nosotros, pero que no hay nada insuperable cuando está de primero o está por delante el interés del país. A su juicio, ¿cómo se ha comportado el Consejo Nacional Electoral? Un Consejo Nacional Electoral que fue designado en agosto. Si quisiera cometer una travesura, diría que he extrañado a Tibisay Lucena, la difunta presidenta del Consejo Electoral, la he extrañado. Y la verdad es que me llama la atención que el presidente del Consejo, quien fue diputado junto conmigo, a quien conozco, y en lo personal respeto. Sí, muchísimos años fue diputado y después contralor de la República. Le tengo respeto personal
y nos conocimos y intercambiamos como colegas de Cámara. Me extraña mucho esa posición, que no voy a decirlo yo, lo que dijo el rector del Pino, que es su compañero de cuerpo, el reclamo que hizo, ¿no? Entonces, es muy importante que el Consejo tenga la credibilidad ante todo el país como árbitro electoral, para que en el momento que dé el veredicto, que diga, aquí está, el veredicto del pueblo en las urnas, pero en el momento que anuncie, todo el mundo diga, eso es, y ya está, porque esa es la garantía de la paz, esa es la garantía, y además de que ese tránsito inmediatamente posterior ocurrirá normalmente, con las tensiones propias, pero normalmente, y llegará a buen puerto. Eso es fundamental, de nuevo, porque lo que está en juego es el país. Lo que está en juego es el país, Margarita. Y es entonces, Venezuela. Claro, claro. Entonces, fíjate, si la gente tiene dudas, sospechas, reticencias, eso no favorece la credibilidad del cuerpo, que es el que va a anunciar el resultado. No lo va a producir, porque eso lo produce el voto de los ciudadanos en las urnas. El protagonista es el elector. Ese es, porque ese es el día. Ese día, lo bueno que tiene el día de las elecciones es que cada uno de nosotros tiene una millonésima, es decir, una fracción mínima de la voluntad nacional. Cuando uno se mete ahí, ese día el electorado es un actor del poder público, es el que decide, y como en la ranchera su palabra es la ley, es el que decide quién va a ser el presidente de la República. En este caso, eso no es lo que vamos a elegir, pero que el jefe del Ejecutivo y el jefe del Estado. Ahora, es que el protagonista de ese día sea el elector, el ciudadano venezolano, la ciudadana venezolana, nos obliga a todos, tanto a los que están en el poder como a los que quieren estar en el poder, quieren alcanzarlo, a los órganos del poder público, a la Fuerza Armada, a todos, a hacer el día fácil a los electores, a los ciudadanos, porque ellos son los que van a tomar la decisión. La soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución. ¿Quién la ejerce? Mediante el voto. Mediante el sufragio. Y los otros medios de participación que dice la Constitución. Entonces, ese ejercicio de la soberanía, ese es el acto, como decir, solemne, sagrado del proceso democrático. Y que ese acto funcione bien, que ese acto se respete y se cumpla adecuadamente, va a ser un condicionante, más bien un determinante, de que todo lo que venga después ocurra correctamente. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. La haremos. Nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de Unidad Democrática. Ustedes quédense allí en minutos más de Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. El tema de los testigos ha generado muchísima polémica en el país. La plataforma unitaria ya ha anunciado que tiene el 98% de los testigos. El gobierno dice que está listo. ¿Cuál es la verdadera función de un testigo el día de la votación? Los mesas tienen unos miembros que son designados por el CNE y los actores políticos envían testigos. ¿Para qué? Para ver que todo funcione de acuerdo con la ley y de acuerdo a los reglamentos, que las condiciones se cumplan. Esa función ocurre durante todo el día y se inscribe dentro del mismo relato que te dije antes, en el segmento anterior, de facilitar al elector las cosas, de forma que el elector pueda ejercer su derecho. Y al final, habiendo cumplido el elector su derecho, habiendo votado todos los que están allí y los que están en la cola, ¿sí?, cerrado el proceso electoral, viene el momento del escrutinio que se realiza allí, que se realiza a través de la máquina que cuenta los votos y que transmite los votos al centro de totalización inmediatamente. Pero además puede ser que a esa mesa le toque la auditoría, en con lo cual se abre la caja donde están los comprobantes, que no son los votos, son los comprobantes, y se coteja eso con el resultado de la máquina. Y una vez que concluye ese proceso, el testigo tiene en su mano el acta.
el acta, que es la comprobación. Cada testigo tiene una copia de del los acta, resultados. que es la comprobación del resultado allí. Y bueno, y cada organización tiene su metodología para procesar esa información, de forma que todo el mundo sepa exactamente qué ha pasado. En el año 2010, que yo estaba en la mesa de unidad en ese momento, tuve una elección parlamentaria, se demoraba mucho el anuncio de los resultados. Y yo tuve una intervención que en televisión dijo que este que va a hacer ahorita es capaz de decir números. Y yo no dije números ni nada. Lo que insistí es que, mire, nosotros sabemos lo que pasó. Y ustedes saben lo que pasó ya. Porque tenemos la misma información. Tenemos la información de las actas que nos dieron nuestros testigos. Así que, mire, anunciar el resultado, ya está bien. Tenemos el sistema más moderno, porque en realidad es muy moderno. Y es auditable, ¿eh? No es posible meterle a esa máquina otra cosa que no sea lo que salió. Eso, si se le mete artificialmente, forzadamente, eso se nota. Esa trampa no es posible hacerla. ¿Y cuál es la garantía de que nadie haga esa trampa? Nadie, absolutamente. Que todo el mundo, los distintos actores políticos, tengan sus testigos allí hasta el final, que recojan su acta y cada quien tiene es como el certificado, así como la factura de qué fue lo que pasó allí. Eso es importantísimo porque es un servicio que venezolanos, voluntarios, militantes de partidos, gente de la sociedad civil, prestan ese día, y es un servicio a los electores. Ellos no están ahí para obstruir, obstaculizar, dificultar al elector, no lo contrario. Están ahí para facilitar al elector el cumplimiento de su función, porque esa es la tarea de todos los que participan en el proceso electoral ese día. Estamos en cuenta regresiva, Sí. Y nuevamente se habla sobre la posibilidad de inhabilitar la tarjeta de la MOD. A esta hora, en este momento, ¿qué impacto tendría una decisión como esta? Sería muy negativo, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional. Y el internacional no es cosa poca, porque empezamos el programa justamente resaltando en tus preguntas la importancia de las reuniones virtuales entre delegaciones del gobierno americano y el gobierno venezolano, y la expectativa que hay en países como la Unión Europea, en los gobiernos de la Unión Europea y en países vecinos nuestros muy cercanos como Colombia y Brasil, ¿no? Entonces, es muy importante que la elección sea creíble internacionalmente, y es muy importante que haya una credibilidad nacional. No hay ningún motivo legal, por supuesto constitucional no, pero legal, para anular la tarjeta de la mesa de unidad, que es individualmente la tarjeta más votada de la historia de Venezuela. Nunca el PSUV ha sacado ese número de votos. El PSUV en las elecciones que nos ha ganado porque además tenía los votos del Partido Comunista y los votos del PPT y de los otros grupos del Polo Patriótico. Pero individualmente la tarjeta más votada de la historia de Venezuela es la tarjeta de la unidad. Así que no hay ninguna causa. Si la principal validación de una tarjeta es el voto popular. No hay ninguna causa para eso. Y el candidato que va a esa tarjeta, que por cierto también lleva la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y de MPB. Que son otros respaldos que tiene la candidatura, ese candidato fue aceptado con toda normalidad, oportunamente, por el Consejo Nacional Electoral. Así que no hay nada que permita sospechar su invalidez. Sería un acto demasiado arbitrario, una cosa demasiado grave, que tendría una repercusión en la credibilidad interna de las elecciones y en la credibilidad externa de las elecciones. Y eso que tiene de malo, Margarita, que lo que perjudica la credibilidad de las elecciones perjudica la credibilidad de Venezuela, perjudica las posibilidades de Venezuela de que la gente sienta que eso se normaliza, que va a tener una perspectiva mejor hacia adelante, perjudica la posibilidad de que vuelvan venezolanos que quieren regresar a su país, que se reunifiquen las familias, que vuelvan en las inversiones extranjeras, porque todo el mundo está a la expectativa. Oye, ¿qué irá a pasar allí? Si las cosas ocurren normalmente y hay un resultado electoral que todo el mundo acata y respete, entonces, oye, quiere decir que Venezuela está encaminada y se devuelve esa confianza. Hablando de los resultados, 8 de los 10 candidatos firmaron un acuerdo de reconocimiento del resultado electoral.
¿Usted ve al gobierno reconociendo la derrota y entregando el poder, o ve a la oposición reconociendo que el gobierno ganó? Mire, cuando empezaste diciendo 8 de cada 10, lo que yo tenía en la cabeza no era eso, que es verdad. 8 de los 10 candidatos firmaron el acuerdo, que en realidad no fue un acuerdo, fue un contrato de adhesión. Le explico a la gente qué es un contrato de adhesión. Es como el recibo que le dan a uno en el estacionamiento o en la tintorería, que tiene atrás unas cláusulas que uno acepta tácitamente. Es decir, un acuerdo, ¿Y firma aquí? Un acuerdo es conversamos y nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que es un acuerdo. Un acuerdo es una cosa que te mando a ti para que tú me la firmes ahí. Entonces, yo creo que hicieron bien tanto Edmundo González como Enrique Márquez en decir, un momentico, es que no hemos discutido eso, vamos a discutirlo. Y si no quieren discutirlo, pues entonces nosotros no vamos. Ahora, 8 de cada 10 no es un número casual, porque lo que es verdad, así, a la inversa de lo que ocurrió con los candidatos presentados, 8 de cada 10 venezolanos quieren que en el país haya cambio. Eso, no hay encuesta en la que no salga. Una y otra y otra y otra vez. 8 de cada 10 quiere cambio. Y esa cuestión que es central hace que el gobierno transmita en realidad que ellos mismos representan el cambio, que ellos están cambiando, que ellos ya no son los mismos y que puede haber más cambios en la medida que ellos sigan. ¿Por qué? Porque están conscientes de que 8 de cada 10 personas quiere cambio. Y, por supuesto, es normal que la oposición insista en que el cambio lo representa los que están proponiendo otra manera de gobernar. Ahora bien, el país se ha polarizado mucho y también no hay encuesta que no lo diga. Por lo tanto, las estrategias que el gobierno tiene dos constantes estratégicas, Margarita. Una, dividir a la oposición. Otra, desanimar a los electores opositores para que no vayan, porque esto es inútil, aquí no olvide por las buenas o por las malas. Por eso estamos llegando a horas chiquiticas ya. Ya la de dividir a la oposición no resultó, se ven los números. Sí, esos intentos de dividir a la oposición no cuajaron, esas cosas no tuvieron credibilidad. La gente sabe quién representa la alternativa de cambio. Lo sabe. Tenemos que avanzar porque tenemos muchísimas preguntas. Termina más esta. Entonces, eso en lo que sí siguen es tratar de desanimar y sembrar esas dudas acerca de si entregarán o no. Si uno los ve, pues lo que contribuye es a estimular la incertidumbre. Si aquí en este país la gente decide por voto mayoritario que el nuevo presidente es distinto a Nicolás Maduro, que en este caso todo indica que sería Edmundo González, bueno, eso es lo que va a hacer. Y vendrá un proceso político para que se reacomoden las cosas. De naturalmente, porque además en este caso hay una cosa que es muy importante, que es que lo que ha sido la vida de Edmundo González es el diálogo, es la negociación. Él es un diplomático profesional. Su servicio al país ha estado allí. Ahora le va a tocar otro servicio al país. Pero esa vocación de toda su vida, de ser alguien de diálogo, de negociación, de entendimiento, esa es la que va a poner a la orden de Venezuela, la que está poniendo a la orden de Venezuela. El Plan República es un despliegue militar, básicamente el día de las elecciones, para resguardar la seguridad del proceso y también para que se respete la voluntad popular. Vamos a ver el siguiente video de Edmundo González Urrutia. La Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar la voluntad del pueblo manifestada en las urnas de votación, y estoy seguro que lo cumplirá. Hay matrices de opinión que indican que el 28 de julio podrían presentarse en el país actos violentos, incluso de desconocimiento del resultado. ¿Qué opinión le merece esas informaciones? Y las personas que se hacen eco de esas informaciones. Sí, yo espero que no sea así. Deseo que no sea así y creo que no va a ser así. Yo creo que al final los venezolanos estamos acostumbrados a votar y estamos acostumbrados a respetar el resultado. Y además yo también creo que en el fondo los venezolanos, la mayoría de los venezolanos siente con claridad, tiene una expectativa muy clara con relación al resultado, cuál va a ser. Y fíjate tú, aquí es muy importante
subrayar. Uno siente, ¿qué siente uno en la calle? Uno siente en la calle una gran esperanza. Una gran esperanza de cambio. Oye, las cosas van a mejorar. Y la gente piensa que el voto es el instrumento para que las cosas cambien. Y yo siento eso. También siento una incertidumbre. Sí, pero irá a ser así, y no irá a pasar nada, y no irá a haber violencia, o irán a aceptar el resultado. Ahora, frente a en qué punto se encuentran la línea de la esperanza y la línea de incertidumbre, en la responsabilidad. Si cada uno de nosotros ejerce su responsabilidad ese día, aquí no pasa nada. Si el elector va y vota, si los actores políticos se comportan respetuosamente, defienden su posición, desde luego, defienden su postura y su interés de ganar y su aspiración, y la sostienen. Si el CNE hace su parte, y la autoridad hace su parte, y la Fuerza Armada Nacional hace su parte y garantiza la seguridad y la paz, ese día no pasa nada, al final del día tenemos el resultado y listo, y entramos en otro capítulo de la política venezolana. Pero otro capítulo que no quiere decir que sea el que yo deseo que haya un cambio político. Pero de todas maneras, pase lo que pase, si todo eso ocurre de ese modo, vamos a entrar en otro capítulo porque se va a ir disipando la crispación, se va a ir disipando la polarización y vamos a ir reencontrándonos con esa naturaleza venezolana que nos es propia, de que reconocemos que tenemos diferencias, sabemos que no somos lo mismo, pero que sí podemos andar juntos, que sí podemos compartir el país, que este país es de todos. Esa es una cosa que uno siente que está ahí. Y por eso yo creo que la responsabilidad de ese día es el antídoto a la incertidumbre y es el refuerzo, la vacuna a favor de la esperanza. A pepa de ojo, como dice el refrán popular, ¿cuál sería el nivel de participación? Mira, yo he visto encuestas que hablan de sobre 80%. Siempre la gente trata de responder, vamos a decir, correctamente, ¿no? Y entonces hay gente que no vota, pero que dice que va a votar. Aquí las elecciones con más comparecencia de los últimos años fueron las de Maduro y Capriles el año 13. 2013. ¿no? El año 13. Y allí estuvo la cosa sobre el 80, 70 y tanto, casi 80. Y la diferencia fueron 200.000 Así es, votos. pero el total de electores, ¿no? El total de electores que participó. Entonces, nada indica que esta va a ser mucho menor. Descontemos, supongamos, porque la gente dice, bueno, y la gente que se ha ido del país, que no tuvo oportunidad de votar. Sí, pero de los que están aquí pueden votar. ¿Sí? ¿Cuántos votarán? Y las elecciones se deciden en Venezuela. Natural, porque bueno, además el número de venezolanos que está afuera es muy pequeño, ¿no? Y esos votos llegan después. De todas maneras, los electores inscritos, quise decir, hay mucho más venezolanos que están fuera que no pudieron inscribirse. Pero lo cierto es que ese punto para mí está claro. Una última pregunta y desearía una respuesta corta. Dime. ¿Qué se juega Venezuela el 28 de julio? El futuro sin duda alguna. El futuro, ¿por qué? Un futuro que tenga credibilidad, un futuro que le dé al país seguridad ante el mundo. Venezuela necesita acreditarse, recuperar credibilidad en el mundo para que el mundo vuelva a considerar a Venezuela como un sitio, un destino bueno para ir, bueno para invertir, bueno para generar empleo. Es lo que necesitamos para que haya crédito internacional, para que los multilaterales, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, ayuden a la recuperación de Venezuela. Hace falta mucho dinero para poder entrarle a la crisis de la educación, a la crisis de la salud, a los problemas de la seguridad social. Son problemas tan grandes y tan graves. Y para eso necesitamos que la gente tenga la idea de que los venezolanos, que hay un futuro creíble en Venezuela. Ahora eso depende de nosotros, de los venezolanos. Y ese día, porque es el día de las elecciones, los electores tenemos el protagonismo, lo has dicho muy bien. Ese día la responsabilidad es nuestra, de decirle al mundo y decirle al país, mira, aquí está, esto es lo que nosotros queremos, con seguridad y con certeza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de Unidad Democrática. Y a ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte, en la mesa de análisis, estaremos hablando sobre la campaña electoral. ¿Qué pueden decir y qué no los candidatos presidenciales? Ya venimos abriendo puertas.
Abriendo Puertas. El pasado jueves inició en todo el país la campaña electoral. ¿Qué pueden y qué no decir los candidatos presidenciales? ¿Será un ring de boxeo? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan nuestros invitados: Pedro Benítez, analista político e historiador; Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Ya fueron publicadas las normas, esto vale decir, se rige por unas normas, por un reglamento. Es una campaña presidencial muy corta y se entiende como campaña toda actividad pública de las organizaciones políticas para captar y persuadir al electorado. Son piezas publicitarias, vallas, mensajes. En principio me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Cómo visualizan esta campaña electoral? Bueno, profesor Lander, por favor. Bueno, ahí la primera observación que haría de eso es que empezó el jueves pasado. Estamos en campaña de hace ya varios meses, por lo menos de octubre del año pasado, cuando se hizo la primaria de la oposición. De ese momento a esta parte han estado los candidatos haciendo eso que tú acabas de leer, que es la campaña electoral. Publicidad, propaganda para ganar adeptos a su candidatura para el día 28 de julio. Claro que siempre hemos tenido el problema en las últimas elecciones en Venezuela, que en el cronograma, que se hacen cronogramas extremadamente restringidos, la campaña electoral oficial empezó el jueves y termina el 26-27 de julio, menos de un mes. Y eso obviamente para una campaña presidencial con la relevancia y la importancia que tiene siempre las campañas electorales, y esta particularmente por la situación de polarización política en el país, en un tiempo tremendamente reducido, demasiado corto, y entonces todos los actores políticos se saltan la disposición del Consejo Nacional Electoral, que dice muy claramente que está prohibido hacer ningún tipo de actividad de campaña antes de lo que está establecido en el cronograma. Pero el Consejo Nacional Electoral, en esta oportunidad, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, simplemente deja pasar. No toma ninguna decisión que intente frenar actividades que son, según la legislación electoral venezolana, ilegales, indebidas, ¿no? Pedro, es una campaña desigual. ¿Y cómo frenar el ventajismo? Se supone que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, debería ponerle un parado a esto. Sí. Bueno, esta es la campaña más atípica que tengamos memoria esta generación de venezolanos, y la más importante, la más trascendental, desde la elección de 1998 que ganó el expresidente Hugo Chávez. Todo indica que estamos al fin de un ciclo político, un ciclo histórico en el país. Sí, evidentemente no se puede tapar el sol con un dedo. Esta es una campaña que no es justa, es absolutamente desigual. Hay una parte que tiene el control del Estado, por eso se habla de un partido-Estado, que hace uso y abuso de los recursos públicos. Hay que recordar que el Estado venezolano, esos gastos los pagamos todos los venezolanos con nuestros impuestos. Todos los días cuando compramos algo por medio del IVA y en la recaudación que se hace una vez al año. Me parece importante puntualizar esto, Margarita, porque este es el tipo de cosas que a los venezolanos no nos debemos acostumbrar, lo hemos normalizado. Entonces tenemos programas de televisión en la televisión pública nacional del Estado que se... Pero disculpa que te interrumpa, los medios deben dar una cobertura equilibrada. Y a todos los candidatos, a todos los aspirantes por igual. Bueno, yo lo que he estado viendo en las últimas semanas, que los medios privados se están esforzando por dar una cobertura equilibrada, con cumplir con el deber ser y balanceada. No así en los medios públicos. Y permíteme insistir en este punto, porque yo creo que los venezolanos tenemos que tener conciencia, o sea, ese es el tipo de cosas que queremos corregir. Para que un país funcione, para que un país sea normal, para que traiga inversiones, para que el país crezca, cree empleos y mejores salarios, tiene que tener normas. Un país sin normas no puede funcionar, sin Estado de Derecho. Y bueno, el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno.
el que está en este momento y el que venga en el futuro, no repetir las conductas que hemos visto en los últimos años. De modo que sí, es una campaña totalmente desbalanceada. Aquí hay también una novedad, no es las campañas que conocimos en otras épocas donde la televisión cumplía un papel central, fundamental, sino que esto se ha dado a través de las redes sociales. O sea, Venezuela se ha incorporado ya a lo que Pero es una aquí ola. están reguladas las redes sociales en este reglamento. El profesor Lander Incluso mencionaba... no puedes pasar un mensaje diario Sí. en SMS. Bueno, ahí Por hay un cada pro- organización política o candidato. Ahí hay un problema que tal vez el profesor Lander se puede explayar un poco más, que ya es un fenómeno mundial. ¿Cómo tú legislas? Este es un reto que tienen todos los gobiernos del mundo. O sea, ¿cómo tú legislas las redes sociales? Lo que la gente se pasa de un teléfono a otro en WhatsApp, un video. Eso es muy difícil de Incluso controlar. con los resultados. A veces se conocen antes que el Consejo Nacional Electoral emita el primer boletín. Y lo otro es el tema del discurso público, la procacidad en las campañas electorales, el ataque al contrario, el descalificar permanentemente a El los otros lenguaje. candidatos. Al ¿Cuál lenguaje. debería ser el lenguaje en esta campaña electoral? Siempre estamos en esto hablando cuál debería ser y cuál es. Y siempre hay una brecha enorme entre una cosa y la otra, ¿no? Porque claramente una campaña electoral en condiciones normales, entre comillas, debería ser una campaña electoral donde bueno, se cuidaran las formas en el lenguaje, no hubiese descalificaciones infundadas de un candidato a otro, no hubiese claramente expresiones denigrantes hacia los distintos candidatos, y eso está normado en lo que debería ser las campañas electorales, pero eso de hecho ocurre y no hay capacidad real de efectivamente ponerle control a esas situaciones, y eso lo estamos viviendo. O sea, repito, la campaña electoral no empezó el jueves, la campaña electoral viene de antes, y todos hemos visto piezas de propaganda donde el propósito principal es, sobre la base de denuncias infundadas, descalificar al contrario. Y eso, por supuesto no nos educa, no nos ayuda, no nos permite que efectivamente los venezolanos podamos tomar una decisión responsable, serena, no basada en las emociones, sino basada en una evaluación racional para la votación del 28 de julio, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de sacar del aire una cuña o de censurarla. Sí, pero como decía Pedro ahorita, en las redes sociales, ¿cómo se hace eso? Porque en las redes sociales trancas una, pero pues sale otra similar o peor por otro lado. Eso desafortunadamente, estos avances tecnológicos que nos ayudan para muchas cosas, no hay que tener una actitud en contra de la tecnología, pero claramente nos confronta con nuevos retos que no sabemos, todavía no tenemos suficiente experticia para saber cómo controlarlas debidamente. Esta campaña electoral permitirá medir la maquinaria, medir el lenguaje, Sí. cómo actúan los candidatos presidenciales, pero también los programas de gobierno. Sí. ¿Ustedes han visto, han oído en estos meses cuáles son los programas de gobierno de los candidatos? Bueno, Mira, perdón, profesor, dale, no, como dale, tú dale. decías al principio, esta es una campaña atípica. Aquí hay un factor político que está actuando, que es obvio, que está ahí, que está haciendo campaña, que era la favorita en todas las encuestas, que no se pudo inscribir por las razones que sabemos, que es María Corina Machado. Ella tiene una posición ideológica muy clara desde hace muchos años, es lo que le está planteando al país, y está haciendo campaña por el candidato que aparece como favorito. Primero, eso es una particularidad de este proceso electoral. Tú me mencionabas el tema de las maquinarias. Bueno, permíteme, como los que tenemos un poquito más de edad, por recordarles, tal vez los jóvenes no lo sepan, pero en las campañas electorales las maquinarias siempre pierden. En el año 87, en el lejano año ¿Y 87. qué gana? No, las maquinarias son las estructuras políticas que le permiten... No, la maquinaria, pero entonces, ¿quién gana en la el que campaña tiene electoral? el que tiene el favor de la gente, el que conecta emocionalmente con el público. Eso pasó en la campaña interna de AD en el 87, unas internas en AD, que era el partido de gobierno, tenía toda la maquinaria, el candidato del presidente Lucinchi y el retador que fue contra la maquinaria, que fue el expresidente Pérez, ganó esas primarias.
Hubo unas primarias en Copía en el 93 y el secretario general del partido, el que tenía la maquinaria, el doctor Eduardo Fernández, perdió ante el retador que era Álvarez Paz. El propio presidente Chávez en el 98 se enfrentó a las grandes maquinarias que eran Adicopey y ganó Chávez. Y en el año 15, hace 8 años, en la elección de la Asamblea Nacional, el PSUV tenía una maquinaria formidable en todo el país y ganó la oposición. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Pero quédense allí porque en la próxima parte continuaremos analizando este tema que nos interesa a todos los venezolanos, las elecciones del próximo 28 de julio. Ya venimos. Abriendo puertas. ¿Conocen los venezolanos cómo será la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio? No se permitirá propaganda que promueva la desobediencia, que promueva el odio, que desestimule el voto, que utilice la imagen de niños o niñas y sobre todo los símbolos patrios, vale decir, la bandera, el escudo nacional, etcétera. Las campañas del odio. ¿Ustedes visualizan que habrá odio en esta campaña electoral? Mira, porque algunos dicen por allí, disculpa Luis, sí, que se han desatado los demonios. Como ya dije en la primera parte, esta campaña ya la hemos visto, o sea, no es una campaña que va a venir, sino que ya estamos en plena campaña. Y por supuesto que todos esos discursos del adversario, de los otros candidatos, son de alguna manera lo que podrían llamarse discursos de odio, porque en definitiva no se ve al adversario como eso, como un adversario, sino se ve como un enemigo. Y un enemigo al que hay que aplastar, al que hay que derrotar, y eso ya está en la campaña, eso no es una cosa que va a venir, ya eso viene en camino, ya hay claras manifestaciones de que eso es así, y desafortunadamente la institucionalidad electoral responsable de velar por el buen comportamiento de los distintos actores, se mantiene ante esto de brazos cruzados, efectivamente no toma ninguna medida que procure eliminar esto, removiendo ese tipo de propaganda, de campaña, sancionando a los responsables de eso, digamos, y estamos seguramente que este mes que nos falta antes de la elección del 28 de julio, lejos de amainar ese tipo de discurso, seguramente se va a acentuar. ¿Cómo frenar el ventajismo entre los distintos aspirantes a Miraflores? Hay una cosa que antes de la Constitución de 1999, en la Constitución del 61 y en el 47, en las constituciones anteriores, existía el financiamiento público a las organizaciones políticas. La actividad política es la actividad pública por excelencia, y eso que el Estado lo financie no es ningún disparate, sino todo lo contrario. Porque si el Estado no lo financia, obviamente la actividad política es costosa y los actores políticos entonces buscarán financiamiento muchas veces en fuentes no santas que producen condicionamientos para la misma realidad. Pero deben estar registrados esos aportes. Sí, claro, pero eso sabemos que esos son controles que son muy poco eficientes. Y que bueno, lo lógico sería, como ocurría en Venezuela antes, pero también como ocurre en muchas otras partes del mundo, que haya un financiamiento público a la política en general. Con topes a los gastos. Sí, o sea, con su mecanismo de control. ¿Cuáles han sido las campañas más destacadas a lo largo de la historia? Oye, es que Venezuela tiene una historia de campañas electorales muy interesante. La del 58, por ejemplo, después de la caída de Pérez Jiménez, fue había un ambiente que venía un golpe militar contra esa elección. Y bueno, el candidato ganador, que fue Rómulo Betancourt, acuñó la frase, su partido contra el miedo vota blanco. Y esa frase como que capturó la imaginación popular. Ahora, de todas las campañas, el eslogan que a mí más me gusta fue uno que acuñó Jovito Villalba en la campaña de 1963. Voto sí, balas no.
O sea, eso fue una gesta cívica de los venezolanos. Estaba empezando la lucha armada, la guerrilla llamó a no votar, un boicot electoral, y con ese argumento de voto sí, con ese llamado de voto sí, balas no, la gente salió a respaldar más que un candidato al sistema democrático. Y luego del 73 para acá, bueno, la campaña de Carlos Andrés Pérez, la primera. Ese hombre sí camina. Fue la campaña, digamos, la mejor diseñada, la que ha tenido más fama, ¿no? La gran Venezuela, pues la Venezuela próspera, la Venezuela saudita de los años 70, que eso marcó un poco las campañas del resto del siglo XX. Y la de Piñerúa, Jaime como tú. Los copellanos, ¿cuál fue el jingle más importante? Mira, yo creo que el más importante fue la campaña del 68, la de Caldera, que él dijo, vota por el cambio, porque venía de gobernar 10 años, y esa campaña es importante porque Rafael Caldera fue el primer líder de oposición en Venezuela, en toda nuestra historia republicana. Porque habían gobernado los adecos. Sí, en esos 10 años, pero más allá de eso, Caldera fue el primer líder de oposición en Venezuela que llegó al poder sin disparar una bala. Se ganó una elección. Ganó una elección y el partido que perdió entregó el poder pacíficamente. Eso nunca había ocurrido. Margarita, en un país tan importante como México, esa transición pacífica del poder no ocurrió sino hasta el año 2000. En Brasil fue en el año 2002, que un partido en el poder perdiera y le entregara el poder a la oposición, eso nunca había ocurrido. Ese fue el milagro de la democracia venezolana. Y a partir de ahí se convirtió en algo normal que un partido que pierde, un gobierno que pierde, le entregue el poder a la oposición y no hay trauma, no tiene que, el mundo no se va a acabar, es algo normal que ocurre en una democracia normal, que ojalá Venezuela pueda retomar esos hábitos cívicos y civilistas de nuestro pasado. Una de las cosas que habría que rescatar. Luis, 7 días antes de las elecciones ya no se pueden publicar encuestas con los resultados. Esa es una de las normas que está establecida en el reglamento. Con toda seguridad vamos a seguir sabiendo de encuestas. Hasta el final. hasta el día anterior. Hasta el día anterior. Sí, No, claro. no, digamos, de manera ilegítima, Sí, sí, digamos, violentando lo que dice la normativa. Pero bueno, esa es una disposición sana, porque obviamente los resultados de las encuestas de alguna manera condicionan a los electores en su voto. Con esto claramente si cerca de la elección está muy claro que hay un candidato ganador que tiene mayor aceptación, eso atrae votos. Si por el contrario está reñida la elección, entonces bueno, eso motiva a los ciudadanos a votar a favor o en contra para resolver esto. Pero el hecho de que las encuestas se estén diciendo hasta el último momento es una cosa que induce a votar de una manera o de otra. Y la disposición de que no se den cifras una semana antes, me parece, como dije, que es una cosa sana, pero desafortunadamente, y aquí un poco soy pesimista ante esa posibilidad, seguramente por las redes sociales, que son muy difíciles de controlar, seguirán saliendo resultados de encuestas donde vamos a ver los resultados más insólitos posibles, como ya se están viendo en las encuestas. Hay unas que dicen... Totalmente no distinto. podemos decir números. Sí, pero digo... No, o sea, aunque que, ahorita sí se puede. Sí, ahorita pero- solamente 7 días antes Perdón, de pero las es que tú, por ejemplo, la elecciones, no. legislación venezolana dice, en Venezuela no se publicará encuesta. Pero ¿cómo impide la autoridad venezolana que el Tiempo de Bogotá, el País de España, el Heraldo de México, publique una encuesta sobre Venezuela y que yo me meta desde mi teléfono, desde mi computadora a ver eso? ¿Cómo tú controlas eso? O sea, puedes regular los medios tradicionales, pero estos medios, las redes sociales, la globalización no se puede. Ahora, hay un tema que tú has planteado que no quería dejar pasar, Margarita, que veo que te preocupa, que es cómo controlar el abuso de los recursos públicos, estos discursos agresivos. Yo creo que aquí los venezolanos tenemos que hacer un balance como colectivo, ¿no? Ver cosas que se han hecho mal y no repetirlas en el futuro, y aquello que se hizo bien, bueno, tratar de mejorarlo. Una de las consecuencias de la reelección presidencial es esa, no solamente en Venezuela, en cualquier país, que la tentación del jefe de Estado, que el que ejerce la jefatura de gobierno y va a la reelección, la tentación de usar los recursos públicos a su favor es muy grande. Por eso en que en muchos países se ha establecido limitar la reelección presidencial, precisamente para evitar
ese tipo de situaciones, porque un presidente que se quiere reelegir, bueno, está en el Palacio Presidencial, se mueve en el avión presidencial, entonces tiene, por supuesto, una ventaja sobre el candidato opositor que no dispone de ninguna de esos medios, ¿no?, a su favor. Y vuelvo a insistir con lo que planteaba inicialmente y tomar conciencia que ese dinero no es del Estado, no está una entelequia que cae del cielo, no, es un dinero que pagamos nosotros todos los días con nuestro trabajo. ¿Cómo evitar propaganda electoral el día de las elecciones o a 200 metros de los centros de votación? Sí, el día de las elecciones, lo de los 200 metros está de más, porque el día de las elecciones debe estar prohibido, así establece la normativa, en todo el territorio nacional. No solamente 200 metros de los centros, sino en todo el territorio nacional. Eso, por supuesto, quien debería controlar eso es el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y tendría para poder efectivamente lograr que en los alrededores de los centros no se produzcan hechos de proselitismo político con el Plan República. El Plan República, además de custodiar los centros, podría efectivamente controlar que no se hiciera propaganda electoral en los alrededores del centro. Pero nuevamente, en las experiencias anteriores, y lo vimos con mucha fuerza en el simulacro del domingo pasado. Yo vi el informe que produjo el Observatorio Electoral Venezolano. Sí, bueno, muy claramente el día de las elecciones hubo un activismo político absolutamente desproporcionado, que si el simulacro, como dice bien la palabra, lo que trata es de simular lo que van a ser las elecciones el 28 de julio, esperemos que se aprenda de ese simulacro para saber las cosas que no hay que hacer. Y en una cosa que no habría que hacer el 28 de julio precisamente es esa, hacer esa campaña electoral el mismo día de la elección. ¿Pueden los electores como protagonistas de este proceso denunciar alguna irregularidad? Sí, lo deben hacer, están en su derecho, es más, es su obligación, siempre con respeto, no prestándonos a bulos, pues también se presta eso, a falsas informaciones, sino con muchísima responsabilidad, con la mayor objetividad posible, partiendo de la premisa que en una democracia todos tenemos derecho a decidir, porque la democracia nos trata como personas adultas, no como niños, ¿no?, que nos tienen que tutelar, sino que tenemos la responsabilidad. La libertad viene siempre acompañada de la responsabilidad. No, una cosa no está divorciada de la otra y bueno, tenemos que actuar de esa manera, recordar que el 28 de julio va a ser un evento cívico, democrático, pacífico, donde tenemos también derecho a asistir civilizadamente, con respeto al escrutinio de los resultados y que se respete la regla de la democracia, que es la regla de la mayoría. Una última recomendación, pero rapidito, a los candidatos en esta contienda. Bueno, lo que queda es muy poco tiempo realmente, ¿no? Lo que quedan son apenas 4 semanas para las elecciones, 3 semanas del domingo al 28 de julio. Y entonces allí los candidatos lo que tienen que hacer en un lenguaje de respeto y de no agresión al contrincante, plantear las líneas básicas de lo que sería su programa de gobierno en las próximas elecciones, con el propósito de efectivamente informar a la ciudadanía para que la ciudadanía de manera responsable y razonada, no emocional, porque creo que, bueno, siempre en esto las emociones, por supuesto, juegan un papel importante, pero no debe ser exclusivamente emocional, debe también tener un componente racional importante, puedan tomar una decisión, racional y consciente para votar el 28 de julio de la manera que todos pensemos que es el mejor destino para el país en los próximos años. Pedro, rápidamente. No, esto va a ser un ejercicio de pedagogía democrática. Vamos a ver, hay 10 candidatos, hay 2 claramente favoritos, uno que tiene más ventaja que el otro. Es una elección polarizada. Sí, lo que suele ocurrir en una competencia electoral en cualquier parte del mundo, y vamos a ver 2 estilos de hacer política. Y a ver, un estilo que se va a caracterizar por ser flemático, calmado, decir lo preciso, lo suficiente, nunca excederse, nunca descalificar al otro, y un estilo que ya nosotros en estos 25 años conocemos, y bueno, los venezolanos les tocará elegir qué quieren para Venezuela en los próximos años. Muchísimas gracias a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, por acompañarnos, y a Pedro Benítez, analista político e historiador.
A ustedes, amigos, los invitamos a que nos sintonicen este y cada domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Y recuerda, participa el 28 de julio. Tu voto cuenta. Abriendo puertas.